El primero de sus crímenes probados lo cometió en Cataluña el 21 de enero de 1964, en la playa de Lloraig. Se acercó a un hombre que dormía apoyado en un muro, el cocinero de 49 años Adolfo Folch, y le destrozó el cráneo con una piedra. Luego le robó el dinero, la cartera y el reloj. Su segundo crimen comprobado se reveló el 20 de junio de 1967, cuando se encontró el cadáver de una estudiante francesa de 21 años, Margaret Baudry, en una masía de Ibiza. Su cuerpo estaba totalmente desnudo y tenía un fuerte golpe en un ojo, así como contusiones y arañazos en el cuello. En la espalda había recibido una puñalada. El tercer asesinato admitido y probado fue el de Venancio Hernández Carrasco, vecino de Chinchón, al que hallaron muerto en las aguas del Tajuña el 20 de julio de 1968. Había salido al trabajo en un viñedo de su propiedad, a orillas del río, cuando se encontró con el arropiero, que le pidió algo de comer. Venancio le respondió que si quería comer, trabajara, que era joven. Esto enfureció al arropiero, que atacó a su víctima con el golpe legionario y la arrojó al río. El cuarto asesinato fue descubierto en Barcelona. A primeras horas del 5 de abril de 1969, las limpiadoras de un almacén de muebles de la Avenida del Generalísimo hallaron al propietario, un rico empresario de nombre Ramón Estrada, inconsciente pero aún con vida. Poco después moriría en el hospital clínico. La víctima era un hombre que contrataba arregladamente sus servicios por el precio de 300 pesetas el servicio. Se encontraban en la tienda de muebles, propiedad de Ramón Estrada, y escenario habitual de sus reuniones, cuando el arropiero le exigió 1000 pesetas arguyendo que tenía una necesidad urgente. El cliente prometió dárselas al final, pero, concluido el acto, le pagó las 300 pesetas acordadas. Por eso le pegué en el cuello con el canto de la mano y cayó al suelo. Cuando le estaba quitando la cartera se despertó y empezó a insultarme él a mí, por lo que agarré un sillón, le arranqué una pata y le di con ella en la cabeza. Después lo rematé estrangulándolo. Le partí el cuello. Una vez muerto le robé las sortijas, el reloj y la cartera. La quinta víctima comprobada fue una mujer de 68 años, Anastasia Borrella Moreno, una mujer pequeña y pizpireta que afanaba en la cocina de un bar de Mataró. El 23 de noviembre de 1969 salió camino de su casa para no volver. 4 días más tarde unos niños que traveseaban en el túnel de la Riera Sirena, a unos 300 metros del domicilio de Anastasia, encontraron el cadáver. Estaba cubierto con un plástico, boca arriba, con las ropas subidas. La habían matado a golpes con un ladrillo. El arropiero explicó que aquel día tenía ganas de una mujer. Al encontrarse con la anciana le preguntó si quería tener sexo con él. Anastasia reaccionó indignada y le amenazó con avisar a la policía. Por eso la mató y la tiró al torrente seco. Como se veía desde arriba, bajó para esconderla en el túnel. Se sintió excitado y abusó de su víctima. Este acto de necrofilia lo repitió todas las noches siguientes, hasta que el cuerpo fue encontrado. El sexto crimen reconocido tuvo lugar el 3 de diciembre de 1970, y la víctima era un amigo suyo. Se llamaba Francisco Marín Ramírez, tenía 24 años, era de Córdoba y vivía en la misma calle que Antonia Rodríguez, la novia del criminal. Según el arropiero, iba con Francisco en una moto cuando, en medio de la carretera, el chico le hizo algunas caricias, cosa que le sacó de quicio. Paró la moto y le asestó su célebre golpe en el cuello. El muchacho se quedó sin respiración y le pidió que lo llevara a recuperarse junto al río. Allí, según Villegas, volvió a insinuársele, y por eso lo tiró al fango, boca abajo e inmóvil. El cadáver fue localizado flotando a 12 kilómetros del lugar del crimen. Fue detenido el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María, Cádiz, por la muerte de Antonia, su novia. Antonia Rodríguez era una disminuida psíquica muy conocida en su calle, soltera, de 38 años, era mucho mayor que él. El día del crimen la llevó en moto a un lugar del campo, solitario, donde mantuvieron relaciones sexuales. El arropiero contó a la policía que hacían el amor siempre sin que nadie los viera. Lo hicimos, como siempre, de muchas formas, pero me pidió una cosa que me daba asco. Cuando le dije que no, ella me insultó y me dijo que no era hombre, entonces le pegué un golpe, y como no se callaba y me seguía insultando, le puse al cuello los leotardos que se había quitado y apreté hasta que se murió, mientras le hacía el amor. Cuando terminó escondí el cuerpo entre unas matas y regresé al pueblo.
Volví a estar con ella el lunes, el martes y el miércoles, y hubiera vuelto hoy si no me hubiera detenido. Estaba tan guapa, la quería tanto, ¿no era mi novia? ¿Entonces no podía hacer el amor con ella lo mismo que antes? ¿Podríais explicar brevemente quién sois? ¿Y por qué escribís sobre asesinos en serie? Nosotras somos enfermeras especialistas en salud mental y también antropólogas. Y esta doble perspectiva es la que nos animó a intentar entender por qué se llega a ser un asesino en serie. Nosotras trabajamos en un psiquiátrico y allí mismo teníamos más de los que hubiéramos querido. Así que comenzamos a poner nuestra atención no solo en la enfermedad mental, sino también a qué tipo de vivencias podía haber afectado desde su nacimiento hasta el primer asesinato a estas personas. Porque esto nos parecía básico para poder llegar a entender su perfil. ¿Por qué el arropiero? Mira, el arropiero no fue el primer asesino en serie sobre el que escribimos. Primero escribimos La huella del miedo, un libro que cuenta la vida del primer asesino en serie español, que fue condenado a muerte en el Garrote Vil, que le llamaron el sacamantecas. Y en el mismo libro escribimos la historia del hombre del saco. Ambos fueron algunos de los monstruos que nos habían asustado cuando éramos niños. Estos asesinos actuaron con gran crueldad y causaron un enorme terror entre la gente de aquella época y, como no, también en nuestra infancia. Al final nos atrevimos con el arropiero. Lo escribimos porque quisimos explicar la verdadera historia de él. Hay muchos artículos que hablan de Manuel Delgado, el arropiero, pero vimos que los datos que había sobre él eran escasos y algunos incluso falsos. Lo sabemos porque tuvimos documentación fidedigna sobre él y porque estuvimos a su lado hasta que murió, ya que fuimos sus enfermeras. ¿Cómo fue la infancia y la adolescencia del arropiero? El arropiero se llamaba en realidad Manuel Delgado Villegas y nació en Sevilla, en el Hospital de las Cinco Llagas. Que por cierto, este hospital también tiene leyenda propia, la de una tal Sor Úrsula, que por las noches dicen que se pasea desdibujada por los pasillos. Y los vigilantes de noche no quieren hacer la ronda solos. Pero bueno, esto es del hospital. A consecuencia del parto, muere su madre. Y su padre lo dejó a él y a su hermana, que era 5 años mayor que él, al cuidado de la abuela. Manuel de pequeño era tartamudo, analfabeto, el hermano de su madre lo maltrataba a diario porque lo acusaba de la muerte de ella. Iba entre golpes y burlas, pero se dio cuenta de que tenía una fuerza sobrehumana y entonces comenzó a resolver todos estos problemas a base de golpes. En la preadolescencia, la hermana de él se marchó a Mataró a trabajar de sirvienta y se lo llevó a él y a la abuela. Y desde los 13 o los 14 años, el arropiero ya se prostituía por el barrio chino de Barcelona. A los 18 pasó unos meses en la Legión, donde se hizo adicto al cannabis y al alcohol y al tabaco. Allí aprendió el golpe del legionario, que sería el que le acompañaría el resto de su vida y el que aplicaba a la mayoría de las víctimas. Este era un golpe que daba con el lateral de la mano directo a la tráquea, produciendo una asfixia, pero con la increíble fuerza que tenía él, era un golpe mortal. ¿Cuándo empieza a matar y dónde? A los 20 años, en la playa del Garraf, mató a un hombre que estaba echando una siesta. Un cocinero que paró aquel desgraciado día a recoger arena para limpiar sus ollas y pasar una mañana plácida
en un lugar tranquilo. Era su día de fiesta. ¿Mató para robar? No quedó claro. ¿Cuántos asesinatos cometió? Reconocidos fueron 48, demostrados 22 y comprobados in situ 7. Estos 7 asesinatos fueron corroborados gracias a lo que la prensa llamaba la caravana de la muerte, que fue un viaje que llevaron a cabo el asesino con el inspector que lo detuvo, un juez y 2 policías más. Lo que pasa es que no pudieron seguir porque un juez de Barcelona los hizo regresar. Parece ser que Manuel tenía memoria fotográfica y recordaba todos los macabros detalles de sus crímenes cuando los recreaba delante de los policías, creando a menudo un malestar entre los policías que lo escuchaban. ¿Por qué le apodaron el arropiero? El padre de Manuel elaboraba rope, que eran unos caramelitos blandos que estaban hechos a base de higos y los vendía en el puerto de Santa María, Cádiz. Manuel le ayudaba a venderlos por las calles y claro, al final lo reconocían como el hijo del arropiero. Los niños lo perseguían para que le regalara esos dulces. ¿Cuándo y cómo lo detuvieron? Fue detenido en el puerto de Santa María por su última víctima, que fue precisamente su propia novia. La asesinó mientras estaban teniendo relaciones sexuales. Es que Manuel padecía de necrofilia y escondía los cadáveres de las mujeres que mataba durante algunos días para así poder seguir teniendo relaciones con ellas. Quien lo detuvo fue un joven inspector del puerto de Santa María llamado Ortega. Y lo hizo tras descubrir un error en una de las coartadas de Manuel. Una vez ya descubierto, pues ya no le venía ni de 1 ni de 40 asesinatos más y confesó 48. Pero solo quiso hablar con el inspector que lo detuvo y que precisamente con él llegó a tener una relación muy especial. Un día Ortega dijo que hasta durmiendo soñaba que lo interrogaba y se despertaba sobresaltado. ¿Qué enfermedad o diagnóstico tenía Manuel? A nuestro psiquiátrico llegó con un diagnóstico de esquizofrenia, envejecimiento precoz, una enfermedad pulmonar crónica, ya que fumaba unos 7 paquetes diarios, necrofilia, anaspermatismo, o sea, no podía eyacular y podía mantener una erección durante casi 1 hora. También tenía un cromosoma de más, la Y, que ya sabemos que los hombres tienen el cromosoma XY, pero el arropiero tenía los cromosomas X y Y, también llamado el cromosoma del animal o del superhombre. ¿Cuándo llegó a vuestro psiquiátrico? Bien, Manuel fue declarado inimputable y por tanto inocente de todos sus crímenes. Por lo tanto, no hubo juicio. Fue llevado directamente al psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. Más tarde pasó al de Fontcalent y en el año 1995 hubo un cambio de ley. Y esta nueva ley decía que ningún inimputable podía cumplir más años que si fuera un reo normal, así que el arropiero quedaba libre. Todos los profesionales se echaron las manos a la cabeza, ya que era un asesino que mataba por matar cuando se le antojara y sin ningún tipo de remordimientos. Uno de los policías dijo que si quedaba en libertad, habría que hacer un cementerio para él solo. La solución que encontraron fue ingresarlo en el psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet, porque su hermana vivía cerca, seguía viviendo en Mataró. ¿Cómo era Manuel en el psiquiátrico?
El centro hospitalario no era el adecuado, no había rejas, ni los sanitarios, tampoco éramos los carceleros, pero nos fue impuesto judicialmente. Manuel no quería regresar al psiquiátrico de Fontcalent, donde había estado, por lo que intentaba controlar sus impulsos. Poco antes, en Fontcalent, había intentado acuchillar a una trabajadora social porque lo marcó, ¿no? Entonces, cuando estaba con nosotras, también le era difícil controlarse. Veíamos su cara cómo se transformaba y realmente nos daba verdadero miedo. Le gustaba asustarnos acercándose por la espalda sin hacer ruido para susurrarnos al oído. Muchos sanitarios se alejaban de él andando hacia atrás para no darle la espalda. Manuel se jactaba de sus terribles actos. Un día estaba viendo la tele en la sala y daban un reportaje sobre él. Sus ojos brillaban, su boca mostraba una sonrisa burlona y se le veía disfrutar totalmente satisfecho. ¿Tenéis anécdotas con él? Sí, tanto. Su vida está llena de anécdotas. Con nosotras, con los policías, con otros asesinos. Él coincidió en sus encierros con varios asesinos famosos. Uno de ellos fue el Mataviejas. Y además hicieron cierta amistad. El Mataviejas le decía que él mataba mejor. El arropiero le respondía que bueno, pero que él lo mataba todo. En fin, el libro la verdad es que está lleno de anécdotas. Algunas para helar la sangre, pero también hay otras increíblemente divertidas. Porque Manuel, cuando no mataba, era una persona que tenía la gracia gaditana. Se dejó un bigote a lo Cantinflas porque, era un personaje que a él le gustaba mucho. De hecho, el arropiero fue un hombre atractivo. Era corpulento, moreno, tenía unos ojos claros, muy fríos y de talla media. Había veces que adquiría una postura autista que podía hacer pensar que era retrasado. A Ortega, el inspector, un periodista una vez le preguntó si el arropiero era retrasado. Y el inspector contestó: «Los cojones». Un hombre capaz de matar durante años sin ser descubierto, montar unas coartadas increíbles y manipulando a quien quería y como quería, era increíblemente inteligente. ¿Algo que queráis añadir? Bueno, solo queremos decir que estamos satisfechas del éxito que está teniendo el libro, porque esto indica que está gustando y nos anima a seguir escribiendo, ¿no? No hemos querido desgranar mucho el libro para que la gente pueda sorprenderse y disfrutar de la lectura. Algunas de sus víctimas también fueron personajes famosos y todos sus asesinatos son dignos de estudio. Manuel fue un asesino desorganizado, sin empatía ninguna, capaz de acabar con quien se le pusiera por delante y disfrutar con ello. Entonces, queremos que lo leáis y que disfrutéis mucho con la lectura de este personaje tan especial, ¿no? El arropiero cazó siempre a su antojo entre los de su propia especie, y sus actos lo llevaron a ser considerado el mayor asesino en serie español. Ese vanidoso criminal jugó como quiso con la vida y los cuerpos de sus víctimas, gozando de ellos vivos y muertos. El inspector Ortega nunca le olvidó, y con su habitual perspicacia, consiguió la confesión de sus crímenes. Espoleó el ego del homicida intentando averiguar por qué ese hombre, en apariencia guasón e inofensivo, mataba por placer sin ni siquiera volver la vista atrás. Manuel Delgado Villegas, violento, cruel y necrófilo, acabó con la vida de 48 personas en su vagabundear siguiendo los pasos de sus demonios internos. El que nace cazador, muere cazador.